Desde tiempos antiguos, el ser humano ha levantado la vista al cielo buscando respuestas. ¿Estamos solos? ¿Estamos solos de verdad? Hoy aquí en el orfanato vamos a hablar de aliens, extraterrestres y todo lo que se nos cruce. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vale, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, bien, emocionada porque este es un tema que me gusta muchísimo. Yo le decía a Miguel, no sé mucho, pero me gusta saber qué sale. Ok, me parece perfecto. Amigo, ¿cómo estás? Buena tarde. Bien, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Pues sí, un tema muy interesante. Andrea, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, no quisieron venir Mulder y Scully, pero pues estamos nosotros. Estamos aquí Gracias. nosotros. El día de hoy vamos a hablar un poco de aliens, extraterrestres y pues bueno, ¿quién se quiere arrancar con la pregunta número uno, el planteamiento número uno? A mí tampoco no me gustan mucho los aliens, no soy como tanto de esa cultura, pero el sábado vi una película bien buena Ay, con ¿dijeron a alguien? No, vi una película que se llama A.S. Astra con Brad Pitt, y ya habla precisamente de que su papá fue un astronauta y lo mandaron a una misión muy, muy lejos y que al final él no regresa. Y primero lo mandan a la luna porque se supone que ya estamos como en el 2050 y ya los vuelos a la luna ya son comerciales. Ya hay una empresa que a eso se dedica. Y le dicen, bueno, este es un vuelo, que vas a hacer, es supuestamente comercial, pero tú vas a ir a buscar a tu papá porque tu papá no está muerto. O sea, su papá ya tenía 30 años de desaparecido y empieza a haber unas emisiones radioactivas en el espacio y empiezan a afectar a los satélites aquí en la Tierra. Y por eso es que mandan traer a Brad Pitt porque dicen, bueno, tu papá dio una última señal y lo mandan de la Luna y de la Luna lo mandan a Marte y de Marte lo mandan a otro planeta. Pero, o sea, son millones de kilómetros los cuales tiene que recorrer. Me parece sorprendente porque ya está bien establecido que ya nacen humanos en la Luna, ya hay una comunidad allá en la Luna. Como tal, la Luna sigue así inhóspita, pero abajo hay unos subterráneos que tienen agua. Lo mismo pasa con Marte y ya hay una comunidad de seres humanos que ya nacieron en Marte. Y eso me pareció así como, wow, 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 ¿de qué estamos hablando, no? Y se supone que su papá estaba buscando esta comunicación con los aliens. Al final la película obviamente dice, jamás encontré a nadie, pero ¿cómo te explicas que ya tienen toda esta tecnología, que ya tienen bien establecido que ya hay una comunidad que nació allá, que viven, que comen, que no tienen problema? Y la película se me hizo bastante interesante en ese planteamiento de cómo vemos, obviamente, a los extraterrestres. A mí me voló mucho esa parte, ¿no? De que posiblemente ya esta tecnología, estos aliens, ya tienen esta comunicación con estas grandes potencias y ya se normaliza esta parte de tener estos viajes pues tan lejanos y que obviamente pues hay agua, eso aparte de que pues sí, al final sí te encontraron suministros de agua y puede sobrevivir cualquier ser humano en otro planeta. ¿Cómo lo ven? Está interesante porque que me parece que hace un año y medio, la NASA dijo que habían encontrado agua en Marte y habían estado ahí como encontrando diferentes condiciones ya para la vida de ese lado, ¿no? Creo que uno de los capítulos pasados también les había yo mencionado cómo se forma la NASA, ¿no? Que es como buscaban en el mar, no encontrar, que encontraron muchas cosas y estaban buscando ahora como algún planeta para ir, ¿no? Creo que también nosotros creemos o nos creemos como muy grandes y realmente el planeta Tierra es muy pequeño alrededor y tiene muchos otros planetas más grandes y más galaxias y más esto. Creo que los aliens están ahí, creo que los aliens solo nos observan, digo, no sé, hay muchos avistamientos, pero es interesante. Y creo que hay muchas películas de este estilo que también nos hablan como de razas y todo esto aparte.
Entonces, no sé, a mí me gusta mucho. Como que creer que somos los únicos en el universo está medio complicado, ¿no? Y una vez platicando yo con Miguel le decía, a lo mejor pues, de hecho los aliens están aquí con nosotros, están entre nosotros, se pueden ver como nosotros, pueden ser uno de nosotros. Entonces son esas partes que justamente es difícil. Apenas vimos una película, la de Guerra de los Mundos. no, la de Ah, los no. perdidos de Phoenix. Los perdidos de Phoenix. Y estos avistamientos que se Está dan buena, se llama Los perdidos de Phoenix. están desde los años, bueno, los años 50 que se empiezan a reportar en Estados Unidos y la gente empieza a decir, no, yo también lo vi, yo también lo vi. En una primera instancia decían, ay, pues es pánico colectivo, pero ya que se empiecen a ver en muchas partes del mundo, ya está increíble. Claro. Aparte, el primer avistamiento aquí en México es en los 70s. O sea, es muchísimo tiempo y uno dijera, bueno, la tecnología y esto, pues qué tecnología, se va a escuchar muy feo, pero qué tecnología tenían en los 70s, ¿no? Pues no mucha. Sí, digo, nada comparado con lo que tenemos ahora, entonces. Es que no, no, Rayo, si lo ves, si lo que hablamos otro día, si ves lo que hemos, bueno, Avanzado. para avanzado para personas de tu edad y mía, porque ellas son muy jóvenes, ¿no? Pero personas de tu edad y mía, Rayito, pues vimos antes de qué tamaño era una computadora, Rayo. El cuarto de este O sea, tamaño este era el cuarto más, procesador, ¿no? así es, ¿no? Y obviamente cuánto tenía, pues ni siquiera un giga era nada, o sea, eran megas, ¿no? Yo creo que las primeras computadoras pues eran con disco floppy. ¿Cómo nos conectábamos a internet, no? Sí. Entonces, ¿Tiene internet en tus tiempos? empezaba, sí, claro, Sí, claro. empezaba, fue finales de los 90s. Finales del 90. Sí, lo que pasa es que de repente ustedes que son muy jóvenes, pues ya nacieron con esto, pero Ya nosotros, nacieron con nosotros smartphone, ¿no? vimos, digamos que vimos toda la tecnología cómo fue avanzando. O sea, de no tener teléfonos, nada más nos comunicamos por teléfono de casa. Y cuando uno quería hablar por teléfono, pues estaban los teléfonos afuera de tarjetita y de moneditas, ¿no? Bueno, de hecho, antes de los de tarjeta, Eran de a- monedas. eran de monedas y haz de cuenta que pues la gente se enojaba porque eran, lo que no sé, muchos a lo mejor ustedes no se acordarán o no sabrán, es que el teléfono era gratuito, el de la calle, ¿se acuerdan? En un principio, En la casa tú pagabas, pero los teléfonos de casa, digo, de de la la calle. calle, eran gratuitos. Y después ya duraban 3 minutos. Así O es, sea, echabas tu pesito y te duraba tres 3 minutos minutos. O sea, tenías que ir con tu morraya si querías si querías platicar con tu novia. Pero lógicamente te molestaban porque estaba la casetita donde tú hablabas por teléfono y entonces, pues no sé, Toda los la demás querían gente. hablar, entonces había una cola y así como de, oye, apúrate, ¿no? O sea, era así como de, digo, para ustedes a lo mejor es increíble, pero así era. Como en la tienda había uno y veías ahí a las colas de gente Ya esperando ves. hablar por teléfono. Sí, claro, claro. Sí, por ejemplo, cuando había un suceso, pues obviamente las filas eran enormes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, digo, ahorita ya, pues ya los niños crecen con teléfono, ¿no? En la mano, pero en esa época, pues no era así. Y me acuerdo que nosotros no teníamos el estrés, que es algo que a mí no me agrada mucho de esta época, que si, ¿qué te pasa que si te sales tú, Rayon, y no llevas el teléfono, güey? Pues a veces sí entro en estrés por el trabajo, ¿no? Por cosas que tienes que hacer, pero a veces te das ese permiso. Yo en mi caso me doy ese permiso de decir, bueno, ahí no voy a agarrar el teléfono. Luego regresas y tienes 300 llamadas y todo el mundo te reclama, ¿no? Pero a veces hay que darse ese permiso, Pero eso no existía. ¿Te acuerdas ¿no? antes? Háblame, ¿a qué hora? Pues yo llego a tal hora. Entonces era la casa. Te hablaban a la casa y si tu mamá estaba hablando con la comadre, pues era hasta que tu mamá terminara de hablar porque no había llamada en espera, ¿no? Oye, o que te hablara alguna fan borracha o algo así a medianoche. Lo recuerdo, va a ser. Sí, recuerdo una canción, sí. Yo no sabía quién era Laura Pausini cuando me la ponen a las 12 de la noche, dije, no chingues. Y era muy común que hablaban, que pues, marcaban, y como nadie marcaba en mi casa a esa hora, dije, pues es una chica, entonces yo me levantaba lógicamente a hablar porque dije, pues para mí, vamos a hablar a esa hora, ¿no? Entonces, imagínense, está en la casa, el teléfono estaba en la sala normalmente, y escuchas el ruido del teléfono, entonces vas corriendo porque papá no te regañe, y lo agarro cuando de repente le escucho y se fue, ¿qué es esa canción? Vos ni la conocía, ¿no? Y después dice, vamos a la Pausini, pero imagínense, pues agarré y colgué el teléfono, ¿no? Porque me pusieron la de se fue, entonces, pues era ese tema rayito. Ok, bueno, regresemos a la parte de No, no, los sí, sí. aliens, ¿no? Bueno, estamos hablando de sí, sí. Sí. No, 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 no. No, es tecnología, estamos hablando de tecnología. Creo que, digo, yo soy como muy fan de todo esto. Yo sí creo que hay mucha tecnología que no pudo haber sido creada por el hombre.
sea, yo sí creo que hay, por ejemplo, el microondas, incluso los teléfonos, las pantallas, todo. Yo sí creo que pudo haber sido tecnología, porque incluso lo hablábamos el otro día, dentro de todos estos jeroglíficos y todo, también de pronto suele haber como pues acercamientos, ¿no? Naves espaciales, o sea, dentro de todo este lenguaje que ellos tenían, pues hay toda esta parte. Entonces, ¿qué nos hace pensar que pues nosotros podemos hacer esto? Digo, no, no es como que, ay, qué bobos somos, pero creo que sí es una tecnología bastante avanzada como para poder nosotros crear. No sé qué Claro, piensas. ¿cómo ibas a pensar que ahorita yo agarras teléfono y marcas y hablas con alguien en Japón, ¿no? En Timbuktu, en donde tú quieras, En ¿no? cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. O sea, ya es, pues sí, es complicado, ¿no? Yo de hecho vi otra película que también se me hace bastante interesante, donde empieza esta carrera, ahorita que mencionamos los años precisamente mozos y espaciales, donde todas las naciones empiezan a emitir frecuencias hacia el espacio, Ujú. Mm. queriendo tener esta comunicación precisamente con los aliens. Y en la película dicen que el primer país que tuvo contacto con aliens, que quien les respondió fue China, que realmente que por eso China hoy en día es quien es, porque ellos tuvieron la primera comunicación con los aliens, con los extraterrestres, y obviamente ya de todo eso se deriva esta tecnología de lo que habla, ¿vale? Hay proyectos desde antes de en la Segunda Guerra Mundial, cuando obviamente estaba la cultura nazi. Acuérdate tú que Hitler tenía un presupuesto muy grande en el tema de eso. Y de hecho dicen que Hitler, por ahí, si lo buscan en National Geographic o en History Channel, hay por ahí un documental donde ellos sacan una nave que ellos hicieron volar. Y de hecho hicieron la que se moviera y todo el show. Y si ustedes lo ponen en contexto en esa época, ¿quién tenía la mejor tecnología del mundo en esa época? Los alemanes, ¿no? Los alemanes, ¿no? La tecnología alemana siempre fue muy buena. Después ya obviamente entraron los gringos, obviamente también los chinos, pero los gringos fueron los que tienen, y de hecho lo que les decía el otro día, ¿vieron el bombardero que lanzó el Sí, B, B12 me parece. el avión ¿no? Dicen que ese avión, la tecnología que tiene es una tecnología que no puede ser, o sea, que no tendríamos, vamos, que no tiene acceso a todo el mundo, ¿no? Entonces ellos acuérdate que tienen como esta área del área 51, donde tienen esta área pues todo lo que han ellos descubierto y de otros lados del mundo que han llevado para allá, pues ellos seguramente, y seguramente este avión tiene tecnología alienígena, por supuesto que sí. O sea, si lo ves en un avión, que imagínense el tamaño que tiene ese avión, imagínense las toneladas de bombas que carga, no hace ruido, o sea, dense cuenta, digo, lo vemos así como muy padre, pero si lo analizan fríamente, pues es una nave espacial. Pues claro, simplemente como dicen que uno va normalizando las cosas como van saliendo en las películas, ¿no? Que sí, por eso te claro. lo pasan en las películas. Simplemente este país que sale en los Avengers, que son los Wakanda, que tienen ese tipo de Ah, tecnología sí, destructiva, ¿no? Si lo sí, analizas, o sea, sí, por sí, ahí, sí. por ahí va. Sí. Pero bueno, vámonos a los seres verdes que obviamente nos tienen conmocionados muchas veces, que por ejemplo Jaime Maussan se ha hecho popular precisamente por eso, ¿no? Por todos estos monstruitos, porque los pintamos de muchas maneras, ¿no? Los pintamos obviamente verdes, deformes, larguiluchos, Grises. grises, Y Grises. hasta en los grises hay categorías. este, ¿Mm? y obviamente mucha gente dice que ha tenido abducciones y que ha tenido esos encuentros. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Claro, tomando eso hay una película, la que hablamos, la Ajá, de, el ¿cuál es hija? sexto, Cuarto. no, el cuarto. Él se llama El Cuarto Ajá, el Contacto, ¿no? cuarto contacto. Cuéntales, hija, cuéntales El Cuarto Contacto. Es una película que mezcla un poco sobre esta realidad y porque manejan como videos Tiene videohomes. ajá, Ujú. de pues que se graba la persona y aparte pues tiene como fragmentos de tal la película. Pero es una mezcla pues interesante porque es sobre un pueblito donde pues empieza a ver como estos avistamientos y muchos lo manejan como es un búho, ¿no? Yo veo un búho, yo veo dos ojos, todo esto, pero de pronto a esta chica que es como la protagonista, que es la que se ve que está yendo como a sesiones psicológicas y toda esta parte por esto, se llevan a su esposo. Y entonces ella empieza como a grabar todo esto y empieza a documentar todo lo que le pasa, pero o sea, es curioso porque nuevamente, ¿no? Pasan cuestiones de la película y pasan cuestiones que realmente pasó y es ahí donde te saca mucho de onda porque incluso hay una
escena donde están patrullas afuera de su casa porque ya le están cuidando y se ve como la patrulla se empieza, o sea, la cámara de la patrulla se empieza como A vibrar, ajá, a moverse. y de repente se ve como una luz arriba de la casa y se va la luz, bueno, la imagen. Entonces, a mí esa película sí me da mucho miedo. O sea, sí, Sí, no es algo porque justo habla, o sea, ajá, en el contexto del pueblo, muchos veían estos búhos, ¿no? Pero en realidad ya cuando empiezan a meterse más en la historia, pues no eran búhos, eran los grises. O sea, ajá, eran unas figuras altas, obviamente con los ojos grandes, pero ellos, pues su cabeza le decía que era un búho, pero en realidad no era un búho. Y el tema de aquí es que estos seres experimentaban, o sea, se llevaban a la gente sí, para justo experimentar con ellos. Entonces, sí, la película llega a momentos en que sí te da mucha angustia. El pueblo se llama Nome, es en Canadá. Creo que es en Canadá o Alaska, no recuerdo bien. Pero ese sí es así en las montañas, es un ujú, pueblo así en las montañas. Y sí es fuerte porque, por eso se llama el cuarto contacto, porque en teoría el cuarto contacto es cuando ya te ya llevan. te llevan, ajá. O sea, el primer contacto, segundo contacto, tercer contacto, y el cuarto es cuando ya no regresas. Por eso se llama así. ¿Cuál es la mejor película para ustedes que pueda representar, obviamente, estos personajes, que obviamente los haya impactado? Vámonos a lo destructivo, la de la guerra de los mundos. Sí, me Ah, trauma. bueno, esa sí es fuerte. Acuérdate que cuando lo están cosechando y están lamentando la sangre, conoces con lo que van sembrando, ¿se acuerdan? Sí, 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 Que los tíos, o sea, sí, sí, es una película bastante fuerte, ¿no? a la verdad. Y bueno, hay una serie que ustedes no conocen, que Mm, seguramente tú sí, Rayito, que se llamaba, ¿te acuerdas que eran los extraterrestres que se comían los ratoncitos? Invasión extraterrestre. Invasión extraterrestre, fue una serie de los ochentas, noventas. Oye, se nos queda viendo los vientos de abuelito. No. Pero, Lo dijera. pero era una serie que es lo que tú estabas diciendo, Andrea, que se ven como nosotros, ellos se veían como nosotros. Claro, digamos que ya después pues, se quitaban el disfraz, digamos, de humano, pues sí eran unos seres así como lagartijas, ¿no? Literal, como lagartijas verdes feos. Pero esa serie fue muy impactante porque, bueno, no es como ahorita que ya no hay nada que les impacte a los niños. En esa época pues teníamos la imaginación y te impactaban. Entonces de repente un rasgo de la serie es que ellos, esos extraterrestres comían ratones. Bueno, tenemos que decir que obviamente llegan los extraterrestres y llegan en esta nave tipo hamburguesa, Ah, y llegan en buena onda, ¿no? sí, Son buena onda. Y después, pues ya con el paso de los días, pues obviamente vienen por el agua, vienen por nuestros recursos, sí. y obviamente esta forma humanoide que tienen no es verdad. Ellos son reptiles, son Exacto. reptilianos Sí, sí. y empiezan a comerse, pues obviamente los roedores, ¿no? Y es cuando empieza como todo este choque y ya empieza esta parte de la anarquía donde la humanidad dice, no, es que tenemos que defendernos y empieza toda esta guerra, que obviamente es muy buena, o sea, de hecho, no sé cuántos años se cumplieron de la serie y hicieron toda una festividad y la volvió a lanzar Max, está en Max, chequenla, Ok. sí, está en Invasión Extraterrestre, búsquenla, es muy buena, quizá no tiene el ritmo de las series de hoy en día, pero vale la pena, al final vale la pena, no estamos viejitos. No, ¿y desde cuándo se dio eso, no? Y para la época era una serie adelantada. De hecho, también de las que ustedes sí se han de acordar, pues obviamente Señales, que Claro. te habla de este tema, que para mí Señales, creo que de las películas últimas de extraterrestres, creo que es una muy buena, es una para prima muy buena. O sea, la película sí llega un momento en que te genera mucha ansiedad, ¿no? Cuando ves Sí, que vienen y de repente todo. Yo me acuerdo que cuando la escena esta que llegan y que se están yendo y llegan a una casa, entonces él se mete y le dice, él, oye, lo atrapé en la despensa, ¿no? Es que tiene el pantry, en la ujú, despensa tiene ahí y lo atrapó y dice, ¿cómo que se lo atrapé? Ya ven que sale Mel Gibson y de repente Mel Gibson pone el cuchillo así de ladito y ve el ser muy feo y de repente pues cuando saca la mano le corta el dedo, ¿no? sí. Entonces, esa película creo que es una película muy buena que te habla, pero ahí son los grises, ¿no? Porque aquí en Visión Extraterrestre eran reptilianos. Ahí nos hablan de reptilianos, ¿no? Pues precisamente hay muchas subespecies, ¿no? Sí, ¿Cuáles claro. recuerdan? Los primeros se supone que son los pulpos. En esta figura nos retomamos a Lovecraft. Chuchulus. Vienen los grises. De los grises hay dos categorías, que son los grises que son enanos y los grises que son largos, los antropomorfos, los que son como gelatinos, los que son escarabajos Mm, que vimos en el Eternauta, que sí, salen mucho escarabajo. también sí. Este, y los que se ven como nosotros, los nórdicos, que son personas muy guapas,
de ojos azules, rubios, o sea, guapísimos y te quedas impactado. Entonces, Pero son como humanos, ¿no? son Esos son humanos. humanos. Y se dicen que son los más peligrosos, porque pues, son Chan, iguales a chan, nosotros. chan. Los Acanubis o mencionan dos Sí, sí, especies, sí. ¿no? Últimamente, los Anubis y otros, que supuestamente salió alguien que es muy estudioso y decía que, por ejemplo, López Obrador y Claudia Sheinbaum pertenecían a esta especie, porque Ah, Iguales ellos, pero sí, sí, no creo que sean. Sí, pero sí, o sea, sí es cierto. Y ¿sabes qué? Ahorita que me estoy acordando, Reyes sacó una película hace poco. Déjenme, recuerdo bien el nombre, que es también de extraterrestres. Y también justo llegan como a atacar, son grises, sí se alcanzan a ver. Pero ahí hay una característica bien compleja de los extraterrestres, de los grises y estos. Si se dan cuenta, ellos no sacan armas. mm, De hecho, en esta película es como la que se ve más el poder mental que tienen. O sea, ellos con la mente hacen todo, con la mente mueven, nuevamente ellos pueden hacer telequinesis, pueden meterse o sea, porque pues claro, si ustedes se ponen a pensar, ellos ya evolucionaron. Sí, Y claro. entonces ellos ya no requieren un cuerpo fuerte, no requieren armas, ellos pueden usar la mente para hacer lo que ellos quieran hacer, ¿no? pues Tanto destruir como crear. en el Día de la Independencia es que ellos pues no, nunca, solamente se ven sobrevolando y todo eso, sí atacan las ciudades, pero pues de ahí en fuera que lleguen así a invadir, ninguno es de esta forma. qué miedo. Bueno, ahorita que decían que decías que ya son como más avanzados en esta parte bueno, yo he visto en internet que según mucha gente que medite y ya puede hacerse esos desprendimientos, ha podido hablar con estos Eso lo he seres. escuchado yo. La verdad es que soy un poco escéptico al respecto, debo decir. Pero yo he escuchado que dicen que hablan con extraterrestres y esas cosas en sesiones, ¿sí? Así. Es que no es descabellado, o sea, Pues es que sí, sí. Valeria dice, yo quiero decir algo, Si sí, vemos. necesito, A ver, vale. necesito decir. No, es que justo, o sea, yo lo veo mucho desde esta parte psicológica. O Ok. sea, para la psicología, digo, yo tengo como otras ideas, pero para la psicología esta parte de ya abducciones y tener como este cuarto contacto, ya vendría siendo otro tipo de situación, ¿no? Como esta parte de el cuerpo o la mente manejando este tipo de situaciones para no ver como otra cosa que, o sea, como que te está cuidando. Vaya, pasaste algo muy feo, muy fuerte que te lastimó, entonces vamos a ponerlo desde esta manera, vamos a ponerlo acá como si fuiste abducido para olvidar lo que te pasó. Entonces, digo, la psicología maneja esta parte, pero cada quien tiene como sus ideas, porque yo digo, o sea, lo entiendo y claro que pues es algo que yo estudié desde esta eh, ciencia, pero también me gusta mucho todo esto y me parece como muy simplista esta forma de verlo. Me parece muy pequeño porque al final lo que mencionábamos, o sea, somos un planeta muy pequeño y también podemos tener este tipo de contactos. Pero también yo diría, siendo como, lo voy a decir como entre comillas, razas superiores, ¿qué tanto contacto a mí me gustaría tener con una raza de este estilo? ¿No? O sea, ¿qué tanto estoy yo interesado en un humano? No sé si. Ujú, Yo, por ejemplo, lo veo en el aspecto de cuestiones como comparamos el reino animal, ¿no? El hecho de que el ser humano, pues obviamente no se quiere comunicar con las hormigas, ¿no? O sea, ¿qué le quieres decir? Pues igual las matas o algo así. Yo comparo eso con, obviamente, esta inteligencia extraterrestre, ¿no? Que obviamente nos ven como hormigas y es así como, ¿y yo para qué quiero hablar con las hormigas, Más ¿no? bien experimentar y ver qué hacen, ¿no? o a lo mejor ellos tienen un defecto y por eso hacen estas abducciones para ver qué en su genética está mal. Que en el tema de psicología que decía Valeria, en la misma película de Cuarto Contacto, ellos hacían que olvidaras. O sea, Ah, ¿qué quiere decir? justo. Que pues a cualquiera de aquí podemos estar abducidos y no sabemos ni siquiera si. Y obviamente con las sesiones que les hace Sí, como les hace como una sesión así como de regresión en todo, es cuando ellos empiezan a ver, recuerdo. entonces se empiezan a acordar y dicen, la madre, ¿no? Entonces ya, pues al acordarte, obviamente el terror que sintieron cuando se los llevaron, les hicieron Sí. cosas, se refleja en la sesión psicológica y bueno, es una barbaridad. Entonces, pues sí tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Oigan, no, perdón, pero ya se nos acaba el tiempo, ¿eh? Yo quiero decirles
que obviamente tenemos que recomendar 3 películas que obviamente representen sus pensamientos de aliens. Uy. O un libro, lo que quieran. ¿Cuentan los hombres de negro? Sí, obvio. Bien, claro. Claro. Yo le iba a proponer, pero está bien. Bueno, muchas, Alien. Alien también no va con años. Depredador. Depredador, claro, o sea, si se dan cuenta hay muchos, o sea, Sí. ahorita nos centramos en unos cuantos, pero hay muchísimos aliens que no necesariamente son bien buena onda, Sí, son claro. malos. Por ejemplo, en esta parte también está Marcianos al ataque. A mí también me gustó Ah, mucho. sí. Marcianos al ataque es muy buena. Y a mí me gustaría recomendar una serie. A mí me gusta mucho esta de Doctor Who. No sé si la ubicamos. Sí, También es sí. como de aliens, entonces también es muy buena. ¿Es de aliens? Sí, bueno, es de una especie de alien y viaja como por el tiempo, el espacio y se encuentra con diferentes razas. Hay que Ujú. verla. Amigo, Es muy buena. Pues yo me quedo con los clásicos. O sea, los que no hayan visto desde... Cuarto Contacto es una muy buena, creo. Esa es la que vamos ahorita. Lógicamente, Señales. Y es que no me acuerdo la otra que se las voy a decir la próxima semana. La que acabo de ver, que no tiene mucho, que la vi apenas este año, creo, el año pasado, que es de extraterrestres. Y justo y me gustó mucho porque ya los muestran con el poder como tal. O sea, ya no es el gris que se esconde, sino es el gris que llega a tu casa y dice, pues yo quiero hacerte, matarte, llevarte, o sea, porque además hay guerreros, ¿no? En esta película ya te ponen a los grises como obviamente, pues los normales y obviamente militares. Y el que va y hace desmadre y mata gente, pues son los militares, ¿no? Claro. Que no, que en una guerra normal, pues no van ustedes, no, nosotros van los militares a pelear primero. Entonces aquí ya mandan esos seres que pues son duros, ¿no? Pero les diré la próxima semana cómo se llama. Ok, Crónicas Marcianas de Bradbury. Crónicas marcianas. Un libro. muy bien. No. Muy buen libro. Y hay una película muy buena de Tarkovsky que se llama Solaris, es de Muy 1972, buenísimo. que es muy buena. Obviamente no aparece nadie, pero Es dice increíble. mucho, Sí. dice mucho. Pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, la verdad. Muchas gracias por este orfanato. Yo creo que va a parte 2, ¿no? Sí, me Sí, sí, sí. gustaría. Y ya les traigo la película Sí. que les digo que está bien buena. Órale, pues listo, pues vámonos. Esto fue el orfanato. Hoy hablamos de aliens. Cuídense mucho. Ahí se ven.